Hola, buenas tardes. Otro programa de Una Palabra. Sumamente contentos de estar con el público. Ahí estuvimos. Hoy tenemos la dicha de tenerlo al licenciado Ariel Sanabria, con quien nos vamos a sacar muchísimas dudas. Así que nos gustaría mucho que manden preguntas, opiniones, que nos van a enriquecer muchísimo el programa. Y de paso aprovechamos, ya que lo tenemos acá, de aprender muchísimo. Hola Ariel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia y especial agradecimiento Isabel por esta invitación. Un placer porque bueno, son temas sumamente vigentes, que tenemos mucho para aprender, empezando por el tema de la identidad de género. Programaba cómo nos íbamos a organizar y en realidad te voy tirando los títulos que nos interesan. Identidad de género, feminismo, masculinidad, violencia de género, disidencias. Así que bueno, por donde vos quieras, bien, todo lo queremos saber. Sí, digo, esto suele ser también presentado y re interesante para que se produzca como un intercambio, ¿no? Hay algunas cuestiones conceptuales que uno puede, digamos, como compartir rudimentariamente, digamos, de manera muy sintética para ir poniendo en tema y después, digamos, si surgen preguntas y comentarios, muchísimo mejor. Ya nos han llegado varias preguntas, así Dale. Que bien, genial. Voy a empezar por el lado por donde me siento más cómodo. En realidad, donde me siento más cómodo es donde más he recorrido en la indagación. Yo digo que desde el trabajo social, a veces las manifestaciones, los fenómenos sociales se nos presentan como preocupaciones, ¿no? Y después, cuando uno empieza a intervenir, se transforman en ocupaciones. Nos ocupan el lugar y el espacio para tratar de resolver o de acompañar la resolución de esos problemas. En ese contexto, a partir de mi formación en género, que surge a partir del ejercicio de mi profesión, de la carrera docente y de compartir con una colega a quien siempre reconozco porque es una referente de la disciplina en el ámbito de las cuestiones de género, que es Nechi Rubio, se la conoce como Nechi, Inés se llama en realidad, una docente ya que ha dejado la docencia, pero no la ha dejado formalmente, eso no significa que la haya dejado de practicar. Y en ese contexto de ir entrando en lo que es la perspectiva de género, veía que todos los dispositivos, las estrategias que estaban armadas para trabajar las cuestiones de género estaban direccionadas hacia las mujeres, ¿no? Digamos, para que la mujer reconozca esa situación de desigualdad, de subordinación, de opresión, pueda armar, digamos, estrategias para salir de esa condición, las cuales son absolutamente válidas. Y en ese contexto yo me pregunté, ¿pero qué pasa con nosotros? Yo también me pregunté. ¿Qué pasa con los varones en ese concierto? ¿Qué instrumento tocamos en ese concierto? Y allí es donde empiezo a pensar, digamos, cuál es el rol de los varones en este fenómeno, porque somos nosotros, en definitiva, los que gozamos de determinados privilegios que hacen que después ejerzamos esos privilegios en relación a desigualdades y a expresiones de violencia. Y ahí empiezo a indagar y yo decía, cuando descubrí eso, pensé que se me había ocurrido solo a mí. Y yo me sentía como que digo, acá encontré el tema de mi vida, que de hecho lo encontré. Pero cuando empiezo a indagar, me encuentro con que había producción de hacía muchos años, de gente que estaba trabajando en esto, y que estas preguntas y estas indagaciones derivaban de movimientos que justamente yo ya había estado mirando, que eran los movimientos feministas. O sea que los varones
esto como una primera afirmación, que los varones nos estemos mirando, nos estemos pensando, no todos, algunos, no es producto de una iniciativa particular de los varones, sino más bien resultado de las luchas feministas. Ajá. Es poder ver a las luchas feministas, es poder reconocer las distintas corrientes de los feminismos, y en ese diálogo con el rol de los varones poder mirar que el sector opresor en esa profunda desigualdad somos los varones. Y allí pensar qué tenemos que hacer con esto. Digo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Cuáles son las condiciones? Porque además hay expresiones de la violencia que son visibles, que son reconocibles, que son altamente repudiables, como la violencia en sí misma, la violencia física y los femicidios como cara extrema. Eso es lo que vemos, lo que percibimos continuamente, lo que hoy por hoy, digamos, el femicidio de Úrsula nos ha puesto en un lugar de hartazgo muy, muy fuerte. ¿Qué le pasa al hombre frente a esta situación de ver que constantemente van surgiendo casos de feminicidio? Esto es una afirmación un poco arriesgada la que voy a hacer. Ajá. Pero creo que no le preocupa. El varón no es un tema la cuestión de género para los varones, pero ahí déjame hacer dos distinciones que son centrales. Para cerrar la idea anterior, digo, en ese contexto de la violencia de género y los femicidios, hay un conjunto de condiciones anteriores que la sustentan, que ofician de cemento, de cimiento también, que son las condiciones generadas por el capitalismo, por el patriarcado, por el pensamiento colonial y por la promesa de la modernidad, digamos, en esos cuatro. Contanos, desarmarnos un poquito de esta idea, ¿sí? Porque, para que el público lo pueda entender, ¿no? Trato de desarmar lo más rápido posible. Tenemos una hora para que hables, bien, así que es todo para vos. Hoy conversaba con unas compañeras de trabajo justamente sobre este tema. Voy a hacer también como un anticipo de algo que vengo escribiendo y pensando, y que también puede parecer arriesgado. El modo de construcción familiar moderno, que no es eterno, no es un modo de construcción que haya sido siempre de esta manera. Digo, la configuración nuclear de la familia, esa conformación de madre, padre e hijos e hijas, es una creación relativamente moderna. Ajá. No tiene más de 200 años. Los modos en que se construían las familias anteriormente eran de otra forma. Eran más colectivas, eran más en términos de clanes, eran más de conservación de linaje, eran más de reproducción endogámica hacia adentro de los propios clanes y grupos familiares, hasta que aparece un fenómeno pre-revolución francesa, y se consolida con la Revolución Francesa, que es el capitalismo. Ajá. Producto de la Revolución Industrial y de la aparición de esas dos clases confrontadas, enfrentadas históricamente, que tanto el marxismo nos ha enseñado, entre trabajadores, entre proletarios y patrones o burgueses o la clase capitalista. En esa configuración, la familia empieza a tener un rol. Veníamos, como decíamos, de los clanes, de las organizaciones más colectivas, de una reproducción endogámica hacia adentro, donde esto que digo puede resultar polémico, digamos, pero donde el tabú del incesto no estaba establecido como lo conocemos hoy. Y aparece la propiedad privada con el capitalismo, y aparece la función de la familia como reproductora de ese sistema, pero además como reproductora del capital.
y de reproductores de la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, aparecen lo que nosotros podemos conocer como matrimonios por conveniencia. Las familias se empiezan a cruzar. ¿Pero por qué se empiezan a cruzar? Porque necesitan consolidar su estatus a partir de la posesión. Pensemos también que es un contexto de desencanto con el poder monárquico y con el pensamiento metafísico y con la creencia religiosa y con todo eso, ¿no? Entonces, ahí la familia se empieza a achicar. Sabes que me encanta escuchar la lectura social que haces de todo. Sí. Y ahí la familia se empieza a achicar y se empieza, o sea, el refrán popular, el casado casa quiere, ¿no? Entonces, las familias se empiezan a achicar de tal manera que esa familia nuclear, como conocemos como modelo, se empieza a instalar. ¿Bien? Cuando se instala ese modelo familiar, se le atribuyen funciones. Entre ellas son la reproducción biológica, por eso es una familia heterosexual, porque, digamos, una de las funciones que tiene es la reproducción. Y la reproducción social. Y en la reproducción social es la reproducción de mano de obra, digamos, que sustenta el capitalismo. Entonces, esos fenómenos empiezan a aparecer. Cuando empiezan a aparecer esos fenómenos tiene que ver con que la modernidad, este paradigma, este movimiento, este conjunto de ideas viene a prometer libertad, viene a prometer lo que dice la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y yo siempre digo que es una promesa que nunca se cumplió. Porque no somos iguales, porque relativamente somos libres y porque la fraternidad es un concepto, dice un abogado, jurista, que además es teórico del derecho, dice, el derecho es un concepto masculino. La fraternidad es un concepto masculino. ¿Sabe dónde viene el término sororidad, que también escuchamos fuertemente y de manera muy común en estos momentos? Sí. Viene a contrarrestar esa idea de fraternidad. Fraternidad viene de hermano, fratelli del italiano. ¿Bien? Es una fraternidad, es una confraternidad entre varones. Es un pacto de caballeros la fraternidad. De hecho, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Civiles que surge en el marco de la Revolución Francesa es los derechos del hombre, no son de los derechos de la humanidad. Una precursora de los movimientos feministas fue Olympe de Gaulle. Olympe de Gaulle propone 2 años después, 1789 la Revolución, 1791, propone y publica la Declaración de los Derechos de la Mujer, donde no hace más que vertir, digamos, los derechos declarados en la primera, en la de 1789, hacia el hombre, pero en este caso sujeto de esos derechos, sujeta, era la mujer. ¿Cómo termina Olympe de Gaulle? Guillotinada. Entonces, esos derechos que se establecen en ese contexto no se cumplen, y las condiciones de cumplimiento hoy, 200, casi 300 años después, estamos con el mismo problema. Seguimos con el mismo problema. Y sororidad es un término acuñado por los movimientos feministas y por las teóricas de los movimientos feministas para contrarrestar esa idea de pacto entre caballeros a partir de la figura de la sorela. La sorela es la hermana. ¿Cómo se les dice a las monjas? Comúnmente Sor y el nombre. Esta idea de solidaridad entre mujeres, esta idea de acuerpamiento entre mujeres para acompañarse, es la idea de sororidad. Esta idea de sororidad viene a tratar de poner en tensión
va a ser polémico lo que estamos hablando, así que que se venga después lo que venga. Lo que venga. Digo, el mayor triunfo del capitalismo es el pobre de derecha. ¿Se entiende la idea, no? Explícanos un poquito más. El mayor triunfo del capitalismo es ese pobre de derecha que pertenece a una clase que ha sido históricamente explotada y oprimida, pero piensa como la clase que oprime y explota. Ajá. Ese es como defiende a sus propios opresores. Después se puede ampliar si quiere. El triunfo del patriarcado es la falta de solidaridad entre mujeres. Esa competencia que el patriarcado ha establecido entre las mujeres, con un montón de funciones, a partir de la reproducción biológica y social, que hablábamos hace un ratito, hace que las mujeres se miren en competencia. Y eso el patriarcado lo capitaliza en desigualdad. Convengamos que además de toda la ciencia, el trabajo social, la psicología también aporta con esto de la rivalidad que existe en la mujer desde que se va consolidando su personalidad en relación con otras mujeres, por toda la conflictiva edípica, es decir, es algo que de por sí está, pero como que se vería mucho más acrecentado por esta cuestión, ¿no? Porque eso responde, acá hay una cuestión que también me parece interesante o necesaria advertir. Cuando uno habla de hombre, de varón, de mujer, no está hablando de Ariel, de Isabel. Está hablando de un sujeto o sujeta histórica. Y ahí podemos empezar a preguntarnos en términos de ¿quién es el sujeto, sujeta histórica de este momento histórico? Del patriarcado, del capitalismo, de los feminismos y de las masculinidades. ¿Quiénes son? Dice Boaventura de Sousa Santos, que un sociólogo portugués alucinante para leer, que hay una cuestión entre norte y sur, pero que esa cuestión entre norte y sur no es una cuestión geográfica, porque hay nortes en los sures y hay sures en los nortes. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta mañana en esa charla que teníamos con las compañeras de trabajo me decía, a vos parece que el responsable de la situación son los varones, lo cual me ha llevado a tener algunas consideraciones complicadas. No. Estoy diciendo que es el modelo de ese varón el problema, no los varones. Ese modelo que responde a un modo de ejercer la masculinidad, que es lo que hablábamos hace un ratito. Esa masculinidad hegemónica, la masculinidad dominante, que se erige, se presenta como un modelo a seguir, donde que los varones somos autosuficientes, somos protectores, somos proveedores, veneramos la cultura del aguante, tenemos un rol de autoridad, pensamos que es una atribución que se nos ha otorgado en términos de razón, la emocionalidad, la debilidad, la desprotección, ha sido delegada a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas. Porque la masculinidad hegemónica es más fácil definirla por lo que no es que por lo que sí es. Y la masculinidad hegemónica no es mujer, no es niño, niña, y no es gay, no es homosexual. Esos son tres límites que tiene esa masculinidad hegemónica. No me puedo mostrar débil emocional como mujer, frágil como niño, niña, y afeminado, como si lo afeminado además es un disvalor, una reducción del valor de la persona, la feminización, y eso hace que el varón no pueda permitirse
esas demostraciones de debilidad. ¿Por qué? Porque lo colocan en un lugar de vulnerabilidad. ¿Qué problema cuando eso surge, no? Es que surge casi, yo no digo naturalmente, pero sí construido fuertemente desde los procesos de socialización. ¿Quiénes socializan a esa masculinidad hegemónica? La socializan los sistemas educativos, las iglesias, las familias, los medios de comunicación. Me ha pasado allá en los inicios, que ya tenía la especialidad hecha en niños, de recibir en el consultorio a una familia que venía por la consulta de su hijito. Resulta que el nene le encantaba jugar a cuestiones de nena. Y entre ellos utilizaba el plumero, que ya casi no se usa mucho, pero lo utilizaba como peluca. Y los padres me dijeron, mira, te pago lo que sea, pero que me salga bien hombrecito. Porque le estamos viendo cosas muy femeninas, ante lo cual no hay posibilidad. Si el nene se está identificando de manera femenina, no voy a ser yo detrás de un consultorio quien le voy a cambiar la historia al niño. Ahí hay que trabajar con los papás para que puedan aceptar esa cuestión, ¿no? Ahí vos dijiste la palabra clave, porque cuando arrancamos me decías, yo te tiro los disparadores, identidad de género, vos lo planteaste recién. Hay discusiones actuales acerca de identidad e identificación. Digamos, lo que conocemos como identidad de género puede ser pensado en términos de identificación. ¿Qué tiene esa categoría? Vos me vas a ayudar en esto. ¿Qué tiene esa categoría para ponerla en discusión, la de identificación? Es la posibilidad de identificarse con otros, otras. Es la capacidad de empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro u otra. Es la capacidad de reconocimiento de otras posibilidades. Yo creo que tiene que ver con la posibilidad de captar ciertas cuestiones que van acorde a la identidad de género que se va construyendo en el niño, más allá de todo. Bien, digo, pero hay un porcentaje en esa construcción de la identidad a partir de la posibilidad de reconocerse par, impar, digamos, de manera más sencilla, en esos contextos, ¿no? Digo, la masculinidad hegemónica tiene un enorme problema para reconocerse en las otras identidades, por lo que te acabo de decir, porque está permanentemente en términos de negación de esas identidades. ¿Cómo podemos pensar, varones, poniéndose en el lugar de las personas que sufren algún tipo de violencia, si eso entra en conflicto o en tensión con esa no identificación aprendida? Si yo no me puedo sentir débil, no me puedo sentir vulnerable, no me puedo sentir afeminado, no me puedo sentir sensible, no me puedo sentir niño-niña, ¿cómo me pongo en el lugar de esas personas que lo son? ¿No? Digo, ese es un mecanismo que actúa a la hora de pensar el rol de los varones en este contexto, digamos. ¿De qué se preocupan los varones en términos de género? Ahí te cuento la anécdota que te había prometido. ¿Vale? Cuenta Michael Kimmel, un teórico de las cuestiones de masculinidades, que narra una conversación entre dos mujeres. Dos mujeres, una mujer negra y una mujer blanca. Y la mujer negra le pregunta a la blanca qué ve cuando se mira al espejo. Y la mujer blanca le responde, veo una mujer. Y ella le dice, la negra, ¿ves? Esa es la diferencia que tenemos entre nosotros, entre nosotras con el término de raza. Cuando yo veo al espejo, cuando yo miro al espejo, veo una mujer negra. ¿Qué significa esta anécdota? Significa que la mujer blanca nunca se ha podido pensar en términos raciales, porque ella detenta la racialidad dominante. Los varones nos pensamos sin género, porque no nos ha hecho falta. Claro.
porque quienes sufren la opresión de esa condición de género no somos los varones. Esto no quiere decir, como dice Segato, en una de sus afirmaciones más polémicas, de que los varones son las primeras víctimas del mandato de masculinidad. No estamos diciendo que son las víctimas del patriarcado, que no somos, no estamos diciendo que ese mandato de masculinidad hegemónica, dominante, nos coloca en un lugar de vulnerabilidad. Si no, pensemos los resultados estadísticos. ¿Quiénes se mueren primero? ¿Cuál es la expectativa de vida de las mujeres en manera general y de los varones? Los hombres, totalmente. ¿Quiénes se suicidan más? Los hombres. ¿Quiénes se enferman más de enfermedades coronarias? Totalmente. ¿Quiénes tienen problemas de... ¿Quién se avergüenza por llorar en un consultorio de psicología? Bien, ¿Cómo llorar yo? ¿Cómo llorar yo? Si no lloro en mi casa, me va a hacer llorar usted. ¿Cómo la vergüenza de que se le caigan las lágrimas en el consultorio cuando vienen de atravesar una situación de suma sensibilidad? ¿Por qué no? ¿Qué los hace diferentes? La masculinidad hegemónica. Sí. Porque esa masculinidad hegemónica además configura dentro de las... Por eso yo ahí hago otra aclaración. A mí no me gusta, se habla mucho, yo no estoy de acuerdo con esa idea de las nuevas masculinidades. Yo creo que no hay nuevas masculinidades. Sí ha habido a lo largo de la historia jerarquía en esas masculinidades. Hay una masculinidad hegemónica que venimos definiendo, dominante, que prima sobre el resto, pero hay otras masculinidades ya existentes que han estado subordinadas. Por ejemplo, las masculinidades trans. Por ejemplo, la homosexualidad masculina. Acá, discúlpame, sí, porque mira, hoy nos llueven preguntas. Creo que vamos a tener que hacer otro programa más, Ariel. Nos pregunta un adolescente que quizás no se ha permitido hablar en su casa, pero que teniendo él tendencia a que le gusten los hombres, ¿cómo poder contarle esto a sus papás sin generar una crisis? ¿No? Ay, es que vos vas a coincidir en esto primero. Creo que lo venimos repitiendo. Nosotros en el hospital donde yo trabajo hemos construido un espacio que, bueno, el año pasado con el tema pandemia y ahora estamos buscándole la vuelta, se nos vio como imposibilitado. Además, en salud tuvimos que hacernos cargo del COVID. Claro. Y eso nos llevó enorme cantidad de recursos. Que es un consultorio adolescente y las asesorías de salud integral. Que ustedes venían funcionando fantástico con ese consultorio de adolescencia. Sí, y eso se presenta, el objetivo que guía la construcción de ese consultorio es la conformación de un espacio de emergencia de voces, de habla y de escucha, de visibilización. Hay algunos autores lo llaman un locus de enunciación, es un lugar de enunciación, un lugar donde se puede decir. La familia, Isa, tiene que ser un lugar donde se puede decir. Tal cual. Un lugar que habilite la palabra. Un lugar en el que podamos escucharnos, en el que poder escuchar a los otros y a las otras sea un modo de funcionamiento. ¿Qué le diría a este adolescente? Y hay que hablarlo. Bueno, no están dadas las condiciones, está complicado, hay estructuras como rígidas que piensan en lo binario como posibilidad. Tenemos, si querés, una clase más para hablar de lo binario. Sin duda. De lo binario como norma. ¿No? La heterosexualidad por un lado, que decíamos recién, digamos delegada a la familia en esa función de reproducción, pero lo binario como posibilidad que excluye a todo lo que no se encuadre en esas dos formas de ser persona, que el capitalismo y el patriarcado nos han impuesto. En ese contexto existen otras formas. ¿Cómo hacer para que emerjan y para que sean posibles? Y la única forma es la posibilidad de enunciar.
Y eso tenemos que, como adultos, porque acá otra categoría que entra en juego en el marco de esta enorme complejidad, el adultocentrismo. Nosotros tenemos un mundo pensado por adultos. ¿Y cuántas veces aprendemos de los chicos, no? Dice el Principito. El primer problema que tienen los adultos es haberse olvidado que alguna vez fueron niños. Entonces juzgamos, nos convertimos en fiscales de lo que hacen nuestros niños, niñas, niñes, a partir de nuestra propia experiencia. Y lo que te decía esa familia cuando fue a verte, si vos tenés que enderezar esto que aparece como desviado. ¿Por qué aparece como desviado? Voy a hacer una afirmación también arriesgada. La salida para un mundo mejor es trans, Isabel. No es hetero. Lo hetero ya vemos cómo funciona. Pero no estoy hablando de sexualidad, no estoy hablando de ejercicio de la sexualidad. No estoy hablando de promiscuidad en términos de sexualidad. Estoy hablando de un paradigma, de una mirada, de un modo de entender el mundo. No estoy hablando del todos contra todos, no estoy hablando de eso. A ver si lo podés explicar un poquito más para que la audiencia lo pueda entender, porque es un tema interesantísimo esto. Creo en una sociedad que pueda enunciar su sensibilidad, su emocionalidad, que pueda practicarla, que pueda sentir, que puede ser solidaria, porque acá, si uno observa, digo, anoche, sin ir más lejos, tuvimos un fenómeno meteorológico que produjo un montón de problemas, ¿no? Y sobre todo en los sectores más populares fue un problemón de inundación, se levantaron techos de chapas, y ahí emerge la solidaridad, porque uno sería como injusto si no reconoce de que hay un conjunto, un sector de la población que es profundamente solidario. El problema es que la solidaridad no emerge cuando no hay una emergencia. Claro. Cuando no hace falta. Es que creemos que debemos ser más solidarios. Entonces, en esa manera de construcción, la mirada del mundo, digamos, de decir, ¿a qué vinimos? ¿De qué estamos haciendo acá? Que en lo medioambiental ni hablar, porque la piedra de ayer y la lluvia no es casual. Es producto de un montón de modificaciones de nuestra propia tierra, de la explotación de la tierra, que producen estos fenómenos climáticos. No hay ninguna duda. Siempre hablaba de un ejemplo que es explícito, si se quiere. En Tartagal, provincia de Salta, parecía que no lloviera nunca. Y sin embargo, cuando llueve se inunda Tartagal. ¿Qué pasó ahí? Pasó el monocultivo, pasó la soja, pasó la degradación de la calidad de la tierra y de la absorción de la tierra. El agua no se absorbe, la tierra no absorbe, el agua resbala y se va para los lugares donde va. Entonces digo, cierro eso. Sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lugares de enunciación y que podamos hablar de estos temas. No está fácil y está complicado. Me pareció sumamente interesante todo este rastreo histórico que hiciste de la evolución de la familia hasta la actualidad. Yo creo que como agentes de la salud mental que somos desde distintos ámbitos, nuestro gran aporte en nuestro paso por esta vida será generar estos ambientes de visibilización, de enunciación, de ayudar a que las familias, más allá de todo el amor y todo lo material y todo lo moral y todo lo que le quieran transmitir a los hijos, incorporen en todo esto que brindan un espacio de escucha, pero un espacio de escucha empático, no desde lo que yo quiero que sea mi hijo o mi hija,
¿no? Yo, por ejemplo, saliéndome del rol de psicóloga como mamá, cada vez que me ha tocado hablar del tema de, o sea, sobre la sexualidad de los chicos, es el tema de abrir las posibilidades de que cada uno elija. Y uno de mis hijos grandes, en algún momento me dijo, pero mami, si yo eligiese otra forma, ¿vos me amarías lo mismo? Y yo creo que eso sucede en todos los hogares y le sucede a los chicos, el mío tiene casi 30, más grandes, más chicos, como ese temor de no ser aceptados si yo elijo lo diferente. Y creo que nos tenemos que preparar para poder acompañar a las familias, abrir esas ventanas en cada hogar, de que puedan poco a poco, y llevará muchos años, tantos años como los que vos fuiste mencionando, que se fue generando un cambio con respecto a la mirada de la mujer, y todavía nos cuesta mucho más, nos faltan muchos años más, pero ahondar en ese tema, empezar a escuchar qué cosas necesita mi hijo, qué es lo que siente, qué es lo que le gusta, qué cosas necesita para ser feliz, ¿no? Sí, a lo que agregaría, Isabel, que tenemos que discutir la familia. Uh-huh. Cuando detractores de la Ley de Educación Sexual Integral... Bueno, acá tengo 2 psicólogos que me están preguntando, me dicen que por favor te pregunte sobre el tema de ESI, la implementación del ESI. Algunos detractores, algunos sectores detractores de la Ley de Educación Sexual Integral sostienen, nos acusan a quienes trabajamos estos temas de venir en contra o tratar de destruir la familia. Ajá. A lo que yo digo, me parece que tenemos que revisar un modelo de familia. Uh-huh. Este modelo de familia que también aparece como una promesa incumplida, como la de la modernidad, la de la democracia, la de los derechos. Porque si bien es cierto, como dice Eva Giberti y otras autoras muy reconocidas, la familia sigue siendo ese lugar donde primera socialización, de contención, de ejercicio de la responsabilidad. A veces ese ejercicio de la responsabilidad debe ser obligado, ¿no? Uh-huh. Pero también en la familia donde se producen las mayores vulneraciones. Uh-huh. En el caso de abusos, está absolutamente comprobado que los abusos intrafamiliares son uh-huh. los lugares donde más se reproducen. En ese marco, yo digo, tenemos que discutir la familia. ¿Por qué? Porque la familia sigue siendo, como vos lo dijiste claramente recién, depositaria de un conjunto de expectativas. Uh-huh. El primer conjunto de expectativas es que nos queremos entre nosotros. En que además es un lugar de amorosidad, uh-huh. de afecto, de cuidado, de responsabilidad y de cariño entre los integrantes. Que los padres quieren a los hijos, que los hijos quieren a los padres, madres, que los hermanos se quieren entre sí. Y digo algo fuera de lugar si digo que eso no ocurre siempre. En absoluto. Ocurre más seguido de lo que creemos. Totalmente. Es mucho más común de lo que creemos. Entonces digo, en ese contexto, ¿cuál es el problema? El problema es que todas las instituciones socializadoras nos dicen que la familia debe ser eso. Resulta que la familia termina no siendo eso, uh-huh. pero nosotros seguimos esperando que lo sea. Uh-huh. ¿Qué produce eso? Angustia, desencanto, decepción, defraudación. Me siento defraudado, me siento angustiado. Yo estoy esperando que esta persona que dice ser mi padre o mi madre actúe de tal o cual manera, posibilite ejercicio de diálogo y de enunciación, y sin embargo viene y me dice que yo tengo que ser lo que él dice que vaya que sea. Uh-huh. Entonces digo, ahí emerge como condición de sentido la idea del familiarismo, que ya no es una familia, sino es una idea y una ideología. Y en ese contexto
lo tenemos que debatir. ¿Para qué estamos debatiendo en ese momento? La idea de familiaridad. ¿Por qué no pensar en una idea de familiaridad elegida? Habrás conocido, te habrás escuchado por ahí, que ya hay experiencia de adultas, personas adultas ya mayores, que en lugar de ir a una residencia de adultos mayores, terminan eligiendo convivir sus últimos años de vida en un lugar. Eso no son ejercicios de familiaridad elegida, como cuántas veces has escuchado como refrán popular, a los amigos se los elige, a los hermanos se los hereda. Totalmente. Bueno, toda esa idea de elección, de decisión, ahí voy a decir, es producto de la ESI. Ajá. Digo, quienes se oponen a la ESI lo hacen fundamentalmente por tres cuestiones. Primero, nos acusan a quienes trabajamos ESI de aplicar una especie de ideología de género, desconociendo que lo que estamos planteando no es una cuestión meramente ideológica, sino una cuestión de formación, una cuestión de construcción teórica, es una cuestión de claridad conceptual y es una cuestión de convicciones. La convicción es que la perspectiva de género favorece procesos igualitarios, procesos democráticos y procesos más saludables. El segundo punto que nos critican es que bajo el eslogan de con mis hijos no te metas, defienden el posicionamiento adultocéntrico. Se creen dueños de sus hijos. Les tengo una mala noticia, no son dueños de nadie. No se puede ser dueño de las personas. Tus hijos no son tus hijos, ¿no? Vos lo sabes más que eso. Entonces, y además hay una cuestión jurídica, legal. Esa idea de la niñez como objeto de protección fue el paradigma anterior. Hoy es el paradigma del sistema de protección integral de derechos. Niños y niñas como sujeto de derechos, que pueden emitir su voz y su voz debe ser tenida en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Si se confrontan dos derechos de una adulta, de una persona adulta y un niño o niña, prima el del niño, interés superior del niño. Digamos, hay una conceptualización central ahí en términos de ¿qué favorece ESI? Favorece los lugares de enunciación, favorece poder hablar, favorece poder decidir, poder elegir, favorece infancias libres, autónomas, infancias que pueden expresar lo que sienten sin temor a ser reprimidos por lo que piensan. Tenemos experiencias hermosas, alucinantes en ese contexto. Así que... Pero bueno, para el tipo de familia que habitualmente funciona supuestamente como familia, eso termina siendo como un ataque, ¿no? No quiero ser, digamos, colocarme en ese lugar, porque en los lugares donde se aplica efectivamente la educación sexual integral, la ley 26150, creo que nos falta una parte, y ese es un desafío, que es favorecer el diálogo entre escuelas y familias. Las escuelas y las familias, esto lo digo desde hace mucho tiempo, se miran con mutua desconfianza. Se delegan. Esto le corresponde a la familia, esto me corresponde a mí como escuela. Y se miran ahí y decir, ¿y de quién es este paquete? ¿Mío o tuyo? Bueno, hay que favorecer el acercamiento. La familia tiene que participar del proceso educativo. ¿Cómo? Bueno, será cuestión de que nos pongamos a pensar, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras obligaciones, nuestras necesidades y nuestros... digamos, nuestras prioridades. Pero mirá qué tan importante es el acercamiento entre las escuelas y la familia. Fíjate el testimonio que me pasa alguien de la audiencia. Isa, como profesora de educación física junto a un colega, se nos presentó una situación que nos generó muchas preguntas. Trabajamos en un club deportivo en el cual tenemos espacio de hockey para niñas y fútbol para niños. En la clase de hockey se suma una niña
unos 10 años aproximadamente, de unos 10 años, que luego de un rato nos dimos cuenta que en realidad era un niño el cual se percibía como niña. Pero por todo esto surgieron algunos interrogantes. ¿Cómo se preparan los baños de dichos lugares para abordar esta situación? A nivel deportivo, ¿cómo tratar situaciones como la diferencia de fuerza que puede haber entre niños y niñas y que pudieran provocar accidente? En este último caso se suma el enojo de algún padre por su niña lastimada en dicho accidente. Bien, re complejo desde... Ahora, fíjate que es un colegio, un club, en donde las niñas sí pueden practicar hockey y los varones fútbol, ¿no? Sí, eso, el machismo, la masculinidad hegemónica, se asientan en tienen varias patas para sentarse. Una de ellas es la división sexual del trabajo, traducida en el ámbito de lo público los varones, en el ámbito del privado, lo doméstico las mujeres, etcétera, que está en discusión permanente y está bien que así lo sea. La otra pata es el sexismo, digamos, es la atribución de características según la aportación genital, la aportación biológica. El otro es el homo odio, yo le llamo, no me gusta llamarle homofobia. Lo discutimos después si quieren, no creo que sea una fobia. El homo odio, el trans odio, y en la última es la misoginia, que es el odio hacia la mujer. En ese contexto es complejo lo trans, y sobre todo en el ámbito de lo deportivo. Ahí está viendo algunas publicaciones donde se cuestiona esto de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, digamos, las que tienen configuración biológica del orden de lo masculino y se autoperciben como mujer, por una cuestión, hasta hay planteamientos hasta de corte filosófico en términos de esa discusión. La cuestión de los baños, nosotros en el hospital donde yo trabajo y en la escuela donde más participamos, que es la escuela del Barrio Jardín del Sur, que es donde yo ejerzo mi profesión, hemos presentado un proyecto de la creación de baños universales, donde la posibilidad sea un baño donde pueda ir cualquiera sea su autopercepción o su condición. Van a salir detractores al respecto, de hecho los hay. Yo conozco experiencias en Rosario, de La Plata, donde los baños universales están instalados desde hace bastante tiempo. ¿Sí? Y no hay ningún problema, porque lo que tenemos que poner en debate, cuando hablábamos hace un rato del paradigma de lo feminista, estamos hablando de eso, estamos proponiendo una nueva mirada del orden. Y esa nueva mirada del orden es... Me preguntaron una vez, el año pasado, cuando sucede lamentablemente el asesinato de Fernando Báez en Villa Gesell por el grupo de rugbyers. Sí. Me preguntaron una vez porque había salido una publicación del el actual ministro de Educación, donde a su vez le preguntan a él qué pasaba, qué opinaba de ese asesinato y qué relación podía tener con la ESI. Coincide el ministro, o yo, para mejor expresarlo, coincido con el ministro de que la ESI es fundamental. ¿Y qué tendrá que ver la ESI con un asesinato de 10 rugbyers hacia un varón? La masculinidad y el ejercicio de la masculinidad. Y también tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad. Y ahí es donde tenemos que ir en términos de la posibilidad de los baños universales o no. Digamos, el baño binario, que vaya varones en un lado, mujeres en el otro, es una construcción social acerca de cómo debe ser. La posibilidad de que haya baños universales debe estar desligada de la creencia de la posibilidad de un ejercicio de la sexualidad indebida, ¿no? Claro. ¿Y qué necesitamos para eso? Isa, ¿qué necesitamos para el ejercicio de las sexualidades con responsabilidad?
hasta con responsabilidad afectiva. Necesitamos una pedagogía, necesitamos un modo de aprender la sexualidad en términos de consentimiento. Se debe consentir y se debe trabajar ESI. Para poder haber baños universales hay que trabajar ESI desde los primeros años. No se puede, o sea, sería arriesgado establecer un dispositivo como un baño universal sin haber trabajado ESI. Claro. Van de la mano. Y yo creo que todos estos temas que estamos planteando va a llevar varias décadas y generaciones hasta que se llegue a implementar con más soltura, como quizás. Mira, te doy un ejemplo, que ya me parece que lo he mencionado acá en el programa. Cuando yo comencé a trabajar hace 28 años como psicóloga clínica, cuando venía algún adolescente que quería contactarse con un hermano, hijo del papá de un nuevo matrimonio, era que fuese estaba la posibilidad de ser desterrado de la casa de la madre. Si vos llegás a cruzar una palabra con tu hermanito, que no se le decía hermanito, ¿no? Y ahora fíjate cómo en casi 30 años, cómo se ha evolucionado, y hoy vemos familias ensambladas, que una gran mayoría, no quiere decir que tenga que ser o no tenga que ser, pero bienvenido sea que la gente está encontrando el modo de vivir feliz y acorde a lo que va necesitando. Y hay muchas familias ensambladas que escaparon de aquel modelo de familia que tenía que ser mamá, papá y los chicos, ¿no? Como dibujados. Sí. Y bueno, y así como eso, tantos otros temas que nos llevará mucho tiempo. Sí, de todos modos ahí tengo que decirte algo, también una afirmación arriesgada. Tengo una enorme expectativa y esperanza de que los pibes nos van a salvar. Háblame del lenguaje inclusivo. Bueno, es un desafío que incomoda mucho. Lo están reduciendo al uso de la E, cuando creo que es mucho más que el uso de la E. A ver, contanos, así la gente entiende. El uso de la E como inclusivo es un ejercicio, es una provocación, es una denunciación y una visibilización. Dicen muchas teóricas de la lingüística, de la comunicación y sobre todo desde los feminismos, que lo que no se nombra no existe. Dice un pedagogo, un sociólogo argentino, Emilio Tenti Fanfani, que quizás lo hayan escuchado nombrar, que cuando se crea una palabra, cuando se nombra, no solamente se lo nomina, sino que se lo crea, se lo construye, se lo presenta. Digo, yo lo uso aleatoriamente. Yo uso a veces el masculino, a veces el femenino, a veces el inclusivo. Trato de usar en muchas expresiones lo colectivo, porque eso incluye, y no necesariamente le estoy poniendo la E. Si yo digo la comunidad docente, estoy incluyendo a toda la comunidad docente y no estoy diciendo la E. Claro. Entonces digo, es tratar de dotar al lenguaje de los sentidos que el mismo lenguaje construye, performa, da forma, da cuenta. Digo, en eso es un desafío. Hay otro montón de términos que forman parte de nuestra comunicación diaria, que no están reconocidos por la RAE, que parece ser como un organismo que regula todas nuestras enunciaciones, y sin embargo a nadie le molesta, pero sí le molesta el les. No digan les pibes, que ahí arranca el problema. Entonces tengo mucha confianza en les pibes, mucha confianza, mucha expectativa y esperanza, porque creo que vienen pensando otras cosas. Y también lo han podido decir. Y ahí intento recuperar algo que me parece central. Así como la masculinidad dominante, la masculinidad hegemónica, pretende
esa invisibilidad, pretende que no se hable, pretende que no se discuta, pretende que no es un tema, porque es su manera, su mejor manera de persistir y de preservarse. Esa acción es profundamente política, profundamente política. Y hay algo en las relaciones de familiaridad y en las relaciones sociales en general y en las más cotidianas, porque uno suele confundir y ha tenido que verse en la posición de tener que aclarar muchas veces, más en el ámbito de la docencia. No sé si vos ejerciste alguna vez la docencia. En el ámbito de la docencia es cuando uno dice que algo es político, tiene que distinguir de que lo político no es partidario. Primero que me molesta profundamente, porque no importa que sea partidario, porque lo político integra, excede lo partidario. Y esas relaciones de politicidad, de lo familiar, de lo institucional, de lo pedagógico, de la relación médico-persona que va a tener, no me gusta paciente. Persona que se va a usuaria, que va a hacerse ver el docente estudiante, terapeuta, persona que acude a la terapia. Es una relación política. El tema es que parece como que no. Y cuando la nombramos, no puede ser. Vos tenés poder en la terapia. Y yo tengo poder en el consultorio y en la escuela y al frente del aula. Y en la familia. Porque somos adultos, porque somos profesionales además, porque además tenemos ciertas trayectorias. Entonces, reconocer el valor de lo político es un camino también. Porque ¿de qué se nutre la política? Del discurso. ¿Y el discurso qué emana? Sentido. ¿Y qué se usa para el discurso y para los sentidos? La palabra. Claro. Y volvimos al título de tu programa. Me quedaría hablando toda la tarde. Desde ya te digo, te voy a invitar a otro programa. Muchísimo como comunidad tenemos para aprender de cuestiones que, bueno, que ustedes, estudiosos del tema, vienen acumulando y qué importante que es que todos nos nutramos de todas estas cuestiones, ¿no? Sí, yo, quiero agradecerte fuertemente el espacio porque hay mucha solidaridad en algunos medios de comunicación, con algunos otros compañeros comunicadores y periodistas. También tenemos esos espacios para ir a decir. Acá es una simple psicóloga que le gustó el tema de la radio y me gusta dar el espacio para que cada uno exprese su aporte. Hay una responsabilidad, Isabel, porque un medio de comunicación es responsabilidad. Sí, sin duda. Y quienes nos estén escuchando podrán estar de acuerdo conmigo, podrán no estar de acuerdo en nada, pero hoy rompimos cotidianidad. Y eso es esperanzador también. Sin duda. Así me sumo a tus palabras. Ariel, un placer enorme tenerte, te admiro totalmente como profesional, como trabajador social, sé lo mucho que tenés para brindar. Así que bueno, sumamente agradecida por tu presencia. Muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Muy bien, y así vamos terminando el programa de hoy. La semana próxima nos vamos a focalizar en la psicología del deporte. Vamos a tener como entrevistada a la licenciada Lucía Domínguez, que bueno, nos va a contar cómo está incursionando la psicología en el ámbito del deporte, cuáles son las conflictivas más frecuentes, de qué manera la psicología puede ayudar a sobrellevar ciertos conflictos, a acompañar al deportista ante ciertas inhibiciones. Bueno, toda pregunta que quieran hacer con respecto a ese tema, ya vamos a hacer el avance sobre ese programa. Y bueno, entonces los espero el jueves próximo a las, Emma, corregime, 15:30 o 16.